La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Resistencia. Hoy por fin puedo decir que soy un miembro más de La Cafetera. Y lo soy porque se trata de un medio en el que, además de los temas y noticias de cabecera, todos los días se ponen sobre la mesa aspectos y cuestiones de ecología, feminismo, cambio climático o memoria histórica, y donde todos nos sentimos informados y acompañados a diario. Gracias por vuestra labor y un abrazo para todas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. En La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. El 2020 ha sido el año más cálido en España y en Europa desde que hay registros, solamente equiparable al año 2016. La aprobación de esta ley hoy en esta Cámara significa mucho. Es un paso importante en la acción de Gobierno, pero también en la acción de todas las instituciones. Hoy es un día importante para España. Aprobamos una de esas leyes que cambian el devenir de un país y lo haremos, además, con un amplio apoyo. Para mí, como activista del clima que he sido durante mucho tiempo, es un honor poder subir hoy a este estrado el día en que vamos a aprobar la primera ley de cambio climático de este país. Yo creo que lo más importante es necesario un plan B jurídico en el momento en el que nos encontramos? Sí. Seguimos insistiendo en que no entendemos la cerrajón del Gobierno en no querer, y de los partidos que apoyan al Gobierno, en no querer y no permitir que esta propuesta se debata. Hemos remitido una carta a la vicepresidenta primera, a Carmen Calvo, pidiendo que dé la conformidad a la iniciativa del Partido Popular. Quiero anunciar que España va a recibir durante el mes de junio 13 millones de vacunas solo de la compañía Pfizer. Lo repito, 13 millones de vacunas. Es decir, vamos a pasar semanalmente de 1,7 millones de vacunas de esta compañía a 2,7 millones de vacunas. Estamos, por tanto, cumpliendo a rajatabla los objetivos. Anuncié que en la semana del 3 de mayo tendríamos 5 millones de compatriotas vacunados con pauta completa, y así ha sido. Y en la primera semana de junio serán 10 millones los compatriotas con pauta completa vacunados. Hace 10 años, ¿no?, del 15M. Yo creo que tenemos que repensar también, ¿no? Tenemos que mirar en nuestros orígenes y, sobre todo, tenemos que abrirnos a la sociedad y dialogar con ella. Creo que recordar aquel momento de dignidad, ¿no?, cuando nuestra gente dijo basta, cuando dijimos basta, y sobre todo cuando nuestro pueblo hizo algo que es maravilloso, que es recuperar la política en el sentido más digno y noble de su palabra. I want to express my solidarity with Palestinian people. After decades of oppression against Palestinians, we cannot deny the asymmetry of power and the brutality. World leaders must act immediately. bird on a tree. I'm just sitting here
I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos una mañana más aquí a La Cafetera, a este 14 de mayo de 2021 y como sabéis, mañana es 15 de mayo de 2021, se cumplen 10 años desde que las plazas de este país se llenaron de indignación y de consignas que hoy no deberían estar vigentes, desde el no nos representan al juventud sin futuro y la gente sin casa, sin curro y sin pensión. El 15M debe ser el retrovisor de la política de este país. No para dejarlo atrás, sino para tenerlo presente cada día. Para mantener la indignación frente a las injusticias, frente a indignidades como que siga habiendo gente sin casa y sin curro, o que la juventud siga sin un futuro digno por delante. Porque el primer paso para una vida digna es la indignación. Una indignación que no podemos abandonar, porque como decía Eduardo Galeano, el mundo está dividido entre indignos e indignados. Este movimiento nuevo que ha surgido tan lindo ahora en España, que me encanta ver, se llama Movimiento de los Indignados. Y no se equivoca en el nombre. El mundo está dividido entre los indignos y los indignados. Y para recordar ese gran movimiento que hubo en este país, que también se trasladó al resto del mundo, tenemos el hashtag La Cafetera 10 del 15M, para recordar ese momento en el que las plazas se llenaron de indignación y que aún a día de hoy pues las conciencias de este país tienen presente esas consignas del 15M, sigue presente el 15M y sobre todo la indignación ante las injusticias. Luego además, como sabéis, cada viernes hacemos un resumen de prensa internacional, conocemos los asuntos más destacados de la prensa internacional de la mano de Pilar de la Peña y también, para no seguir la actualidad a rajatabla, también, como sabéis, cada viernes tenemos ese espacio de videojuegos y en esta ocasión vamos a hablar de una polémica que está habiendo en el mundo gamer, por lo visto, una gran polémica entre Epic Games y Apple a cuenta de una demanda sobre el juego Fortnite. Esto nos lo va a contar y nos lo va a explicar Víctor Fernández, también de la mano de Fernando Berrín. Y también hablaremos con Ana Pastor de ese documental que ha generado también bastante polémica, porque ha gustado mucho a unos, a otros no nos ha llegado a tocar la fibra como a otras personas. Es el que además el documental que recibió el Oscar este mismo año, el documental Lo que el pulpo me enseñó. Así que va a dar mucho que hablar, pero el caso es que ha ganado ese Oscar y está en la boca de todo el mundo. Y terminaremos con el relato de Ainhoa Góñiz de hoy, que se llama Ladrones de vidas, y contaremos con la voz dulce, maravillosa de la periodista Chabela Cadenas, que además ya la conocéis en este programa, ya ha hecho varias cosas en este programa. Así que con todos estos contenidos contaremos a lo largo del día de hoy, recordando ese 15M, pero también con muchas otras cosas que son ahora de actualidad, como por ejemplo la aprobación de la ley climática en este país, un hito en este país. Así que de todas estas cosas vamos a ir hablando con ese hashtag almohadilla La Cafetera 10 del 15M. Pero vamos, que no hay que olvidarse de saludar, que al final con todos estos contenidos nos olvidamos de saludar a aquellas personas que os habéis levantado pronto, como cada mañana. Ayla, Ángel, el Conde de Montecristo, Zonca, Maya, Kira ya está por aquí también, María Teresa, Pepillo Grito, Cristina, Alberto Martínez, Enrique Quesada, Cristina, también tenemos otra Cristina por aquí, David Erete, a todas y a todos muy buenos días. Muy buenas tardes o muy buenas noches. Ahora sí, vamos con la actualidad.
holding my head again, making my way through crowds. En el diario El País abrimos la portada del diario El País y llevan de imagen de portada la situación que se está viviendo en Gaza. Dicen: la violencia entre judíos y árabes estalla en Israel en pleno conflicto con Gaza. Dicen: el presidente del país alerta de una guerra civil mientras el ejército se prepara para invadir por tierra la franja. Comentabais además en el chat, ¿no?, sobre el tratamiento que se está dando a este asunto. Y el caso es que se está hablando de que hay muchas más víctimas por parte de los palestinos, entre los palestinos y las palestinas, que por parte de Israel. De hecho, de esta simetría hablaban, de esta simetría sobre el llamado conflicto, pero realmente hay una gran asimetría entre las partes. Hablaba Malala, que, como sabéis, es activista, ganó el premio Nobel. Y ella insistía, se dirigía a los líderes mundiales en que tienen que actuar, insistía en mandar ese mensaje de solidaridad con los palestinos, insistía en esa simetría que se está viviendo entre Israel y Palestina. I want to express my solidarity with Palestinian people. After decades of oppression against Palestinians, we cannot deny the asymmetry of power and the brutality. World leaders must act immediately. Así hablaba Malala, la activista del Premio Nobel de la Paz. Insistía en eso a los líderes mundiales, en que tomasen cartas en el asunto, en que esta situación no puede continuar de esta manera y que se protegiese a los palestinos. Luego es verdad que es un asunto que en otras portadas no ha sido tan imagen de portada. En el diario El Mundo la imagen de portada ha sido: los últimos de Afganistán regresan a España. Dicen: los últimos militares españoles que permanecían en Afganistán regresaron ayer a España. La misma imagen de portada también en el diario La Razón, que hablan de bienvenida, dicen, a nuestros héroes. Y en La Vanguardia sí que llevan esa imagen de portada sobre Israel. Dicen: Israel amenaza a Gaza con una invasión terrestre. La situación es límite. Y en España, como dice La Vanguardia, se está hablando ya de la llegada de vacunas que da un nuevo salto: 17 millones de dosis en junio. Dice La Vanguardia: el 90% de los mayores de 60 años ha recibido ya al menos un pinchazo y ahora se acelerará la inmunización del baby boom. El propio presidente Pedro Sánchez anunciaba esta llegada de vacunas de estos 17 millones de dosis en junio. Quiero anunciar que España va a recibir durante el mes de junio 13 millones de vacunas solo de la compañía Pfizer. Lo repito, 13 millones de vacunas. Es decir, vamos a pasar semanalmente de 1,7 millones de vacunas de esta compañía a 2,7 millones de vacunas. Estamos, por tanto, cumpliendo a rajatabla los objetivos. Anuncié que en la semana del 3 de mayo tendríamos 5 millones de compatriotas vacunados con pauta completa, y así ha sido. Y en la primera semana de junio serán 10 millones los compatriotas con pauta completa vacunados. Y hoy les digo que con estas 13 millones de nuevas vacunas vamos en línea recta hacia la inmunidad de grupo, es decir, que 33 millones de compatriotas estén vacunados a mediados de agosto. Bueno, de hecho ya estaba viendo por aquí por el chat que a muchos y muchas de vosotras ya os han vacunado. ¡Qué suerte, qué suerte! Ya la cosa va avanzando. De hecho se está hablando, ¿no?, de cómo vamos a llegar al verano, cómo va a ser el ritmo de vacunación. También leía ayer
que en Madrid, ¿no?, se prevé que las personas de entre 40 y 49 años pues también empiecen a recibir la vacuna en el mes de junio. La cosa va bastante rápida y, como insistimos aquí en la cafetera, ¿no?, que al final de la vacuna depende no solamente la vida de las personas, que es algo lo más importante, sino también la economía de las personas y también el hecho de que podamos, pues en algún momento, volver a abrazarnos y llevar una vida lo más parecida a la anterior normalidad. Este era el anuncio de Pedro Sánchez, pero como sabéis, hay otra noticia muy importante, y es que ayer fue la aprobación definitiva de la ley climática. Nos encontramos con que España, por fin, tiene esa ley por el clima. Es verdad que, bueno, pues ha habido ciertas críticas de que podría haber sido más ambiciosa, pero bueno, pues así lo defendía la ministra de Transición Ecológica, defendía la aprobación de esta ley y además hablaba de los datos que tienen sobre la mesa de cómo 2020 no ha sido un buen año para el clima. La realidad es que en los 5 años que han transcurrido desde la firma del Acuerdo de París hemos experimentado los 3 años más cálidos desde que existen registros. A nivel global, las consecuencias son dramáticas, pero en España convivimos ya con los efectos de la alteración del clima. Se han referido ustedes a la borrasca Filomena, a la tormenta Gloria que ha azotado nuestro litoral. 2020 ha sido el año más cálido en España y en Europa desde que hay registros, solamente equiparable al año 2016, también hace muy poco. La aprobación de esta ley hoy en esta Cámara significa mucho. Es un paso importante en la acción de Gobierno, pero también en la acción de todas las instituciones. Así hablaba la ministra de Transición Ecológica en esa aprobación que sí se aprobó esa ley climática, pasó ya el último filtro en el Congreso de los Diputados y también escuchábamos a Juan López Uralde desde la tribuna del Congreso y hablaba así de esta ley climática. Hoy es un día importante para España. Aprobamos una de esas leyes que cambian el devenir de un país y lo haremos además con un amplio apoyo. Para mí, como activista del clima que he sido durante mucho tiempo, es un honor poder subir hoy a este estrado el día en que vamos a aprobar la primera ley de cambio climático de este país. Bueno, la ley evidentemente establece un marco para la descarbonización de nuestro país y el horizonte 2050 para conseguir ese objetivo, aunque estableciendo objetivos intermedios alineados con la estrategia europea. Al mismo tiempo, eso se va a hacer generando actividad económica, inversión y empleo. Y esto quiero destacarlo, porque es una ley que va a movilizar cientos de millones de euros, miles de millones de euros y va a generar decenas de miles de empleos. Y creo que es muy importante destacarlo, porque muchas veces se pone la lupa en aquella pequeña parte que se destruye y no se mira a todo lo que esta ley va a crear y los incentivos que va a fomentar. Como decía, esto es un gran hito para este país. Es verdad que también recibió pues las críticas, ¿no? Porque podría haber sido más ambiciosa. Decían varias informaciones, varios grupos parlamentarios, a pesar de respaldar esta ley, sí que decían que podría haber sido más ambiciosa y, de hecho, la norma pues recibió un amplio apoyo, mientras que el Partido Popular y Más País se abstuvieron y la extrema derecha votó en contra. Esta nueva ley lo que contempla es una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 23% hasta 2030 respecto a los niveles de 1990 y se propone el objetivo de neutralidad climática a más tardar para 2050. Estos son solo algunos de los objetivos, como sabéis aquí también en la agenda cafetera y además con Uralde también os lo he estado explicando. Son varios los puntos que recoge esta ley, no solamente los objetivos de reducción de emisiones, también lo que quieren es que la educación ambiental sea transversal en las asignaturas en los institutos y en las universidades, que se tenga en cuenta en la educación y que, sobre todo, pues haya una mayor conciencia
por esta crisis climática que estamos viviendo, que parece que ahora con todo esto de la pandemia no está tan presente, ¿no? Volvemos a dejar a un lado el tema de la crisis climática, pero es que al final la crisis climática es el origen de muchos problemas como el que estamos viviendo, también de la pandemia, y también a lo que nos tendremos que enfrentar con todos los residuos que está generando también el luchar contra la pandemia, las mascarillas, todo esto que hemos ido hablando. Así que muchos retos por delante. Este es un primer paso, el de la ley climática, aprobada este jueves definitivamente en el Congreso de los Diputados. España ya tiene su ley climática. Así que, bueno, un paso más en este país hacia la conciencia climática. Pero también en el Congreso pasaron otras cosas. En la Comisión por la Operación Kitchen. Este es un vídeo que vais a escuchar que ha tenido mucha repercusión en la red. Ha sido una polémica por la respuesta que le dio el exjefe de policía Eugenio Pino a Rufián. Rufián le preguntó, ¿haría todo por España? ¿Todo es todo? ¿Más allá de la ley? Escuchad atentamente. Leo. Hemos hecho operaciones que nos pondrían los pelos de punta por el interés de España. Esto se lo dice usted al juez, ¿sí o no? ¿Ese asentimiento es que sí? No voy a contestar. Es que sí. Ya se lo dijo dicho al juez, ¿no? Pues ya está. Pues entonces es absurdo que diga no. Usted ya, como está personado, pues ya lo sabe todo. Entonces, ¿por qué me lo pregunta? Entonces, le vuelvo a repetir la misma pregunta que le hice hace 3 años. ¿Se considera usted un patriota? Sin duda, sí. ¿Y haría todo por España? Todo por España. ¿Y qué son qué tipo de operaciones nos pondrían los pelos de punta? Sin comentarios. ¿Y usted cree que ser un patriota, hacer todo por España, y hacer todo es todo, señor Pino? Hacer todo es todo. Todo. Más allá de la ley. En ese caso, seguramente la ley no existiría si tuviéramos que hacer todo por España. ¿Puede explayarse en torno a esto, por favor? ¿Eh? Que si no lo puede explicar esto que acaba de decir. Sin comentario. Realmente sí. Ponen los pelos de punta. Got to feel in heaven when my lover's near. Lord, let this moment last for another year. Como dice David Quirós, es abrumador escuchar estas palabras. Dice, no existiría la ley, dice, esto es abrumador. Sí, pone los pelos de punta. Además, las imágenes las tenéis en redes sociales. Se ha difundido muchísimo este vídeo porque revela, ¿no?, pues parte de esa impunidad que hay en este país con ciertas cosas. Luego, además, seguimos con la actualidad política, con el tema del estado de alarma, aunque ya sabemos que ha finalizado, aunque ya no parece que esté de actualidad. El Partido Popular continúa con el asunto. Sigue hablando del caos que provoca el fin del estado de alarma, y Cuca Gamarra, del portavoz del Partido Popular, dijo que incluso el Partido Popular ha enviado una carta a la vicepresidenta Carmen Calvo insistiendo en esa ley de pandemias que defiende el Partido Popular, en que se desbloquee esta ley de pandemias. Yo creo que lo más importante ¿es necesario un plan B jurídico en el momento en el que nos encontramos? Sí. Seguimos insistiendo en que no entendemos la cerrajón del Gobierno en no querer, y de los partidos que apoyan al Gobierno, en no querer y no permitir que esta propuesta se debata. Y en ese sentido también les traslado que en el día de hoy hemos remitido una carta a la vicepresidenta primera, a Carmen Calvo, pidiendo que dé la conformidad
a la iniciativa del Partido Popular, que no agote el plazo, de manera que en la próxima Junta de Portavoces el Partido Popular pueda incorporar en el orden del día que se tendrá que confeccionar el debate de esta proposición no de ley para su toma en consideración. Y también otros asuntos sobre la mesa. El diario ABC lleva informaciones que no están prácticamente en el resto de portadas. Dice: el Tribunal Constitucional tumba la entrada de Iglesias y Redondo en la comisión del CNI, desmonta la argucia del Gobierno, que aprovechó un decreto de medidas urgentes contra el COVID para designarlos por la puerta de atrás. El caso es que Iglesias ni siquiera está ya en el mapa político. Sí que llevan también, además, imagen de portada dicen, uno de los escoltas de Podemos detenido en el acto de Vox. Marlaska, dice el diario ABC, rehúsa investigar el aparato paralelo de seguridad de Podemos. 2 personas vinculadas a este grupo dice que fueron detenidas por el ataque a Vox en Vallecas. En realidad parece más una portada de hace un mes que la del 14 de mayo de 2021, retrocediendo tanto en este tipo de asuntos que prácticamente no están sobre la mesa. Para el diario El Mundo sí que está sobre la mesa el asunto del Tribunal Constitucional, que saca Redondo, dicen, del CNI y cuestiona los decretos leyes. Y en el diario La Razón pues también llevan el asunto, colocando además en la palabra de Iglesias. Dicen: el Tribunal Constitucional evidencia que se coló a Iglesias en el CNI, pero como insistimos, pues Iglesias ya no está sobre el mapa político. Es una información, evidentemente, que la están dando, pero ya no tiene un gran efecto, ¿no? Además, el diario La Razón habla de las disputas entre PP y Ciudadanos, en concreto sobre la absorción de Ciudadanos por parte del Partido Popular. Dice el diario La Razón que el Partido Popular visualizará la absorción de Ciudadanos con una convención. La estrategia de Génova tras la victoria de Madrid pasa por endurecer la oposición a Sánchez, y dicen que el Consejo General del Poder Judicial solo negociarán a todo o nada en el caso del Consejo General del Poder Judicial. De hecho, hablaban también sobre esa absorción de Ciudadanos. Decían que Albert Rivera alimenta una posible convergencia con el Partido Popular, mientras Inés Arrimadas intenta salvar el partido. Decían en varias informaciones, como la que recoge el diario.es, dice: la líder de Ciudadanos mantiene un perfil bajo desde la derrota en las elecciones madrileñas, mientras la figura de su antecesor vuelve a resurgir, esta vez para alabar el papel del gobierno de coalición con el Partido Popular en Andalucía. Y dicen además que Génova deja caer que Albert Rivera ha sido invitado a la Convención Nacional que celebrará el partido en otoño. Y mientras en Cataluña nos encontramos con que todavía no hay planes de formar gobierno, Per Aragonés, de Esquerra Republicana, sobre los pactos de gobierno, decía que hay que buscar todo tipo de vías para evitar unas nuevas elecciones en Cataluña. Crec que hem de poder explorar en els propers dies totes les possibilitats per evitar una repetició electoral. Bueno, después de que escuchásemos también a la portavoz de Esquerra Republicana hace unos días, Marta Vilalta, hablando de que había sido prácticamente, pues eso, había sido imposible, ¿no?, hablar de un gobierno de coalición con Junts pel Cat, que no habían llegado a un acuerdo como para que hubiese gobierno en Cataluña. Ahora dice Esquerra Republicana que hay que explorar todo tipo de vías, sobre todo para evitar unas nuevas elecciones en Cataluña.
Luego, además, ayer hubo una reunión del grupo parlamentario de Unidas Podemos, en la que sobre todo pues, se han destacado mucho las palabras de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que hacía una reflexión también a cuenta de esos 10 años del 15M y de cómo esto debe reflejarse en Unidas Podemos. Hace 10 años, ¿no?, del 15M. Yo creo que tenemos que repensar también, ¿no? Tenemos que mirar en nuestros orígenes y, sobre todo, tenemos que abrirnos a la sociedad y dialogar con ella. Creo que recordar aquel momento de dignidad, ¿no?, cuando nuestra gente dijo basta, cuando dijimos basta y, sobre todo, cuando nuestro pueblo hizo algo que es maravilloso, que es recuperar la política en el sentido más digno y noble de su palabra. Como decía, las consignas del 15M, el 15M tenía que estar presente en la política de este país, sobre todo en la demanda social que supuso y que además, por desgracia, pues seguimos arrastrando muchos de los problemas que ya había entonces, el problema de la vivienda, el problema de un futuro para los jóvenes, esa precariedad laboral que seguimos sufriendo en este país, a la que además ha aludido en varias ocasiones la ministra de Trabajo y que tiene el reto de acabar con esa precariedad laboral que llevamos arrastrando, como decía, pues ya desde los años, desde la época del 15M. Ahora se cumplen ya 10 años, cómo pasa el tiempo. Y precisamente porque pasa el tiempo hay que aprovecharlo y tener presente lo que se dijo en esas plazas para intentar hacer de este país pues un país mejor. Luego, también en esa misma reunión, Yolanda Díaz también hablaba del aprendizaje que se tendría que tomar, pues mira, con otro movimiento como ha sido el 8M, y hablaba de la necesidad de impulsar políticas feministas desde Unidas Podemos. Creo que es hora y es el tiempo de las mujeres, no tengo ninguna duda. De las mujeres que estamos aquí, de las que están en otros muchísimos lugares, de las mujeres del mundo, Jacinda Arden, Annalena Baerbock o Sanna Marin, entre otras muchas, que están dando ejemplos de liderazgos que han de ser diferentes. Han de ser liderazgos feministas, pero sobre todo hemos de practicar colectivamente, como estamos haciendo, políticas feministas. Y ahí tenemos que encontrarnos, repensarnos y tener a los chicos de aliados en esta enorme transformación en la que, sin duda, a pesar de algunos obstáculos que nos ponen, no va a dar marcha atrás. Trying to bring you down. Just follow the music. Follow the music. Decíais por aquí, la vida se nos escapa. No, hombre, no se tiene que escapar, hay que vivirla, hay que intentar vivirla lo máximo posible. Además, creo que nos han dado un buen toque de atención en este último año para darnos cuenta de que la vida hay que vivirla, hay que aprovecharla. Nos podemos indignar, hay que indignarse siempre para conseguir esa dignidad, esa vida digna que tenemos que seguir luchando por ella. Pero bueno, eso no significa que no sigamos viviendo nuestra vida, que no dejemos escapar esa vida. Y sobre todo echando la vista atrás, 10 años ya del 15M, también varios años ya de ese 8M que fue tan multitudinario, que llenó las calles de este país de dignidad feminista. Y hay que vivirla. Como sabéis, como decía al principio del programa, más allá de la actualidad, que bueno, ya hemos tratado más o menos los puntos más comentados de la actualidad en España,
También contamos con ese resumen de prensa internacional de Pilar de la Peña. Nos hace ese resumen para que, bueno, pues tengamos más información también sobre nuestro país, de cómo se habla de nuestro país fuera de nuestras fronteras. También hablamos con Ana Pastor de ese documental de lo que el pulpo me enseñó. Y hablaremos de videojuegos, sobre esa polémica de la que os he comentado al principio, esa polémica entre Epic Games y Apple. Ha habido una gran movida con el tema de Fortnite. Y terminaremos con ese relato de Ainhoa Goñi, que va a ser con una voz maravillosa de la periodista Chabela Cadenas. Así que seguid aquí, que hay muchas cosas más. Let him go now. Follow the music. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues en efecto, la prensa internacional, y los viernes ya sabéis que analizamos los medios de comunicación extranjeros, pero lo hacemos desde una perspectiva señalando cómo se han referido a nuestro país y cómo han proyectado la imagen de España en el exterior, y lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que, claro, ha estado la mirada puesta en las imágenes de las fiestas tras el fin del estado de alarma. Esto ha sido noticia aquí en España, ha provocado una gran polémica. ¿Fuera qué tal? ¿Qué tal acogida ha tenido esto? Pues mucho impacto. Yo te diría que la verdad es que han sido noticias, ¿verdad? Que ya lo comentaban bastantes analistas, incluso algunos como Reuters hablaba de las Freedom Fiestas, ¿no? Las fiestas de la libertad, ligando un poco lo que se dijo aquí, pero han salido en el Washington Post, en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, en The Guardian, la prensa italiana, en Al Jazeera, en fin. Realmente han sido noticias por lo impactante de esas imágenes, ¿no? De tanta gente pues bebiendo en la calle, pues celebrando sin mascarillas, sin distancia de seguridad, que es lo que destacaban la mayor parte de los medios, en un momento pues que realmente, aunque es verdad que se ha instalado o está la percepción de que en España los datos de contagio ahora mismo son buenos, son de los mejores de Europa, la incidencia es de las menores que hay en el continente, pero sin embargo no parece que la situación
situación esté aún ni mucho menos pues controlada, con lo cual esta sensación un poco de fiesta. Había un artículo también de Libération que hablaba un poquito de cómo la euforia de la juventud se había desatado. Pues esto sí que ha llamado poderosamente la atención en bastantes miedos. El Frankfurter Allgemeine, por ejemplo, decía que España parece que pasaba del estado de alarma a la fiesta en la playa. Realmente The Guardian también pues se hacía cargo, se hacía eco de las críticas del alcalde de Madrid a los españoles fiesteros, ¿no? Un poco esta idea de fiesta y de España. El Fatto Quotidiano, un diario italiano, hablaba de que eran fiestas como en Nochevieja, que esto es una de las cosas que sí más ha resaltado la prensa internacional. Pero luego han seguido hablando de ello, entre otras cosas, porque varios medios han destacado la polémica que han provocado aquí en España y un poquito las consecuencias a nivel político. Por ejemplo, Reuters también publicaba un artículo en el que ponía de relieve cómo se había desatado una especie de juego de reparto de culpas, ¿no? El blame game que llamaban, de cómo en España tanto gobierno como oposición se estaban señalando y se estaban un poco culpabilizando de estas imágenes a cuenta del estado de alarma. Varios medios internacionales recordaban que el estado de alarma se termina en España, que llevaba vigente desde octubre, se termina en España, entre otras cosas, porque el gobierno no tiene mayoría parlamentaria para aprobarlo y en este sentido pues el presidente Pedro Sánchez considera que ya no es necesario y que además las comunidades autónomas tienen capacidad para aplicar ciertas restricciones. Entonces este es uno de los análisis que sí se hacen en el extranjero. Le Monde también destacaba las polémicas y sí destacaba Le Monde, por ejemplo, que todas las imágenes vistas y toda la controversia sí había hecho que se cuestionara si había sido demasiado brusca la relajación de restricciones. Pero en general, en los medios internacionales es verdad que se pone de relieve que otros países, ha habido varios medios que han destacado que en Italia también se han relajado las medidas o digamos las restricciones, que es verdad que es un momento en el que buena parte del continente avanza en este camino, por esta senda, pero claramente las imágenes sí que fueron noticia y sí que llamaron mucho la atención. Claro, esto ha tenido repercusión en estos días, son unas imágenes que han escandalizado a la opinión pública, pero hay otros temas en la actualidad política. Leseco se ha fijado en Yolanda Díaz y dicen que está decidida a abrir el melón de la reforma laboral y esto les ha llamado la atención. Sí, es un reportaje que le dedican, que firma Cécile Thibault, su corresponsal aquí en España, y que se titula algo así como Madrid abre, podríamos decir el melón, habla de Le Grand Chantier, que sería así como el gran proyecto, la gran obra de la reforma laboral, perdona. Y lo que destaca es un poco cómo Yolanda Díaz pues ha detallado las líneas básicas y las líneas principales que pretende con esta reforma laboral, que vendría a ser algo así como luchar contra la precariedad, reducir el paro estructural, permitir mayor flexibilidad interna para las empresas y sobre todo ayudar a que haya un mayor acceso por parte de los jóvenes al empleo, ¿no? Y se hacía eco y destacaba la presentación de esta especie de agenda o de estos objetivos que tiene Yolanda Díaz para abrir esta reforma, que ella decía y lo recogía así el diario, que intenta realmente presentarlo como un nuevo contrato social y sobre todo que tenía una mirada interesante, que era abordarlo con la perspectiva de la economía del siglo XXI, porque el diario también, el Leseco también recordaba que se trata la reforma del mercado laboral, que además lo que busca el actual gobierno es, echar para atrás algunos de los aspectos más polémicos de la reforma que llevó a cabo Mariano Rajoy y que en cierta forma se considera que precarizó el trabajo y fragilizó la negociación colectiva, y en este sentido señala que tocar esto en este momento es un asunto muy sensible, que defienden los sindicatos, pero que realmente cuenta con el rechazo de la patronal. Y lo que ponía de relieve el artículo, que me pareció interesante, es que Yolanda Díaz estaba optando por una idea o por una estrategia para desplazar y evitar este bloqueo, desplazar el debate a un terreno más ambicioso, que era algo así como fijar el marco laboral que va a acompañar a España en esta doble transición ecológica y digital que está intentando llevar a cabo el país, ¿no? Por ejemplo, mencionaba pues la ley Rider y la ley del teletrabajo, que esta semana también, en concreto, la ley Rider ha sido objeto de bastante atención por parte de numerosos medios internacionales y se ha destacado que es pionera en el sentido de que obliga a las empresas a hacer fijos a los trabajadores y se destaca este aspecto por parte del gobierno español. Y
Estamos en la antesala del 15M, el décimo aniversario del 15M. Y hoy te quería preguntar, porque estamos comentando sobre este asunto, la extraordinaria diferencia que hubo en el tratamiento. No sé si podemos hacer un pequeño ejercicio de memoria, Pilar, en el tratamiento que se dio informativamente aquí en España frente a la prensa internacional, porque uno de los elementos más comentados en aquellos días era cómo es posible que medios como The Washington Post le estén dedicando portadas y haya ese silencio, ese clamoroso silencio en la prensa española. ¿Hubo tal diferencia? ¿Hubo tanta? Pues hubo bastante. Mira, revisando ahora para este 10º aniversario, realmente ya desde el primer momento prácticamente tanto los corresponsales como los medios internacionales se produjo un clic, ¿no? con el movimiento del 15M, con las acampadas, el hecho de que hubiera tanta gente en la Puerta del Sol, es verdad que llamó la atención y fue muy destacado. Quizá el Washington Post fue, digamos, el gran medio internacional que además le dedicó una portada muy icónica con una enorme foto de la Puerta del Sol atardeciendo, pues tapizada de gente protestando, pero incluso me parece que correspondía al 19 de mayo, es decir, ya apenas 4 días después del 15M, pero Le Monde también le dedicó una portada. Era un aspecto, era quizá no tan llamativa estéticamente como la del Washington Post, pero el 18 de mayo también incluyó un apartado en su portada, destacando cómo la juventud española realmente estaba redefiniendo la forma de protesta, ¿no? Pero es verdad que a partir de la portada del Washington Post, la prensa española empezó a prestarle más atención a la protesta y luego realmente hemos ido viendo y fuimos viendo cómo los medios internacionales pues seguían destacando y en sus portadas, en sus editoriales, incluso la importancia de este movimiento. Recuerdo también una portada bastante impactante del Tageszeitung, el diario alemán, que comparaba un poquito, de hecho el titular era la plaza de Tahrir, que lo comparaba un poquito con la revuelta de la primavera árabe, pero señalaba y evidenciaba digamos, esta nueva forma de protesta bastante espontánea, tomando las calles, y que realmente el 15M sí que capturó la imaginación y realmente la atención de la prensa internacional. Pues había medios de Luxemburgo, también hubo un Luxemburger Wort que hizo una portada bastante llamativa, La República, en fin, sí que muchísimos medios le prestaron más atención de la que se le estaba prestando probablemente inicialmente aquí en España y que ayudaron un poco a definir la dimensión del fenómeno, ¿no? Eso fue entonces, pero es verdad que en estos días, precisamente a cuenta del aniversario, también ha habido algún artículo en la prensa internacional. The Economist ha hablado sobre el legado del 15M, ¿no? Sí, la verdad es que es verdad que ya te adelanto que va a haber bastante atención sobre este aniversario, porque el 15M ya desde, como acabamos de decir, ¿no?, desde el momento 1 prácticamente captó la atención, y en este 10º aniversario seguro que más medios lo van a destacar, ¿no? De hecho, ya he empezado a ver algunos artículos en algunas agencias como AFP, por ejemplo, que habla de cómo los españoles que lanzaron las protestas, que luego se siguieron en todo el mundo con el movimiento Occupy, que ahora, bueno, parece un poco lejano, ¿no? Pero tanto Occupy Wall Street, Occupy London, todas estas revueltas populares. Pero quizá uno de los medios que ya ha entrado más al fondo en digamos, el legado y el impacto que tuvo para España, para la política española, ha sido The Economist, el semanario británico, que en un artículo que ha publicado en estos días, pues destacaba cómo 10 años después de la protesta hay ciertas cosas que han quedado bastante en evidencia. Por ejemplo, considera que el legado y que la influencia de los indignados es evidente, que en cierta forma ha cambiado a España, pero que esa especie de trasvase que ha surgido o que ha seguido desde la indignación a la desilusión, pues también evidencia que ha contribuido incluso a romper más cosas de las que ha logrado construir, ¿no? Que era una mirada un poquito, pues con algún toque negativo por parte de The Economist. Lo que sí destacaba es que realmente los indignados, el movimiento de los indignados, que es realmente como se conoce en la prensa internacional, mucho más que el 15M, el término los indignados es el que realmente triunfó, pues consiguió fragmentar el bipartidismo y, digamos, romper la estabilidad
realidad política en España y en este sentido pues tanto pues aupando a partidos como Podemos o como Ciudadanos realmente regeneró o contribuyó a cambiar la política española, pero sí destacaba eso, que se habían perdido en estos años, o al menos lo que consideraba este semanario, las mejores oportunidades o la oportunidad de realmente hacer reformas de mayor calado y con consenso, y que en este sentido se había polarizado muchísimo el ambiente. Y alertaba un poquito de esta frase que tiene así un tono un poquito pues casi negativo o nostálgico, ¿no? De que rompieron más cosas los indignados de las que han sido capaces de construir. En este sentido señalaba tanto a Albert Rivera como a Pablo Iglesias, que digamos su salida de la política de ambos evidenciaba un cierto fracaso a la hora de forjar una nueva política. Y bueno, alertaba de que además un aspecto que era preocupante según el semanario era que esa especie de trasvase de la rabia a la desilusión evidenciaba también una pérdida de confianza de los españoles en sus políticos e instituciones, que está entre las más bajas de Europa, que era preocupante. Hombre, poner a Albert Rivera como protagonista, aunque sea indirecto del 15M, como conectado con el 15M, no sé, resulta chocante, pero en fin, es la lectura de la prensa internacional. En todo caso. Al menos del semanario de The Economist, es verdad que sí que es el análisis que hacían, ¿no? Bueno, como que es todo verdad ese que hubo una generación que pedía nuevos políticos generacionalmente diferentes y que hubo una generación que irrumpió en política nueva y pudo estar condicionado por el clima político, pero derivarlo directamente como... Pero en fin, Pilar de la Peña, gracias. Gracias a vosotras. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Bueno, pues plata o plomo, el mundo a través de las series, a través de los documentales con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Con una propuesta esta semana, Lo que el pulpo me enseñó, que decía Ana Pastor, me tiene desconcertada. Es este documental, bueno, es un documental ficcionado, porque en realidad documental, pero bueno, sí, un documental que ha ganado un premio Oscar. Viene muy precedido de unas críticas extraordinarias. Yo las había leído y era como, ostras, pero ¿y qué es lo que te ha desconcertado? ¿Es que tú ya no tienes sensibilidad? No, al revés, por eso me ha desconcertado. Sí que es un documental, ¿no? Sí, lo que pasa es que tiene una estructura en la que te hacen creer una historia de la relación de un buceador con un pulpo que en realidad está más bien guionizado. O sea, yo diría, no es un retrato muy estricto, pero bueno, vale, sí, está perfectamente dentro del al pulpo no le puedes decir sigue este guión. Sí, pero bueno. Vamos a contar de qué va. Sí. Este es un documental rodado en Sudáfrica y es la relación, efectivamente, entre un pulpo y un hombre que está saturado de la vida que tiene un nivel de ansiedad muy alto y entonces decide recuperar algo que él hacía en su infancia, que era bucear en una zona del país. Y empieza a hacerlo y entonces lleva su cámara, etcétera, etcétera. Y en un momento dado, todos los días en la zona en la que bucea aparece un pulpo. Y entonces, bueno, es un documental como esos que siempre se dicen que existen, ¿no? Del comportamiento de los animales, pero en este caso es en relación a él. Y eso me ha parecido interesante y desconcertante porque es un pulpo. No sé, te lo imaginas con otros animales. De hecho, hemos visto, ¿no? Con los gorilas, con otro tipo de animales, pero quizá con un pulpo lo teníamos como más deshumanizado. Totalmente, especialmente en Galicia, también te lo digo. Pero no, es verdad, porque más allá de la broma, claro, el documental, por eso digo, creo que juega un poco artificialmente a crear un vínculo que lo que sí demuestra el documental es que logra una cierta confianza del animal para acercarse. A base de la reiteración, de acercarse muchas veces, de nunca hacerle nada, consigue que el pulpo termine jugueteando entre sus brazos, o sea, no le identifique como un peligro real. Entonces, pero claro, denominar a eso una relación de amistad. Entonces lo que hace este buceador es descender día tras día y rodarlos todos para trazar un hilo, una historia sobre la vida de ese pulpo en el fondo del mar y sobre su relación de amistad, que en realidad sí explica que logra establecer un gran respeto por ese mundo submarino y el mundo de los pulpos y el mundo animal, que son seres
que sienten, algo sienten, evidentemente, aunque sea la batalla por la supervivencia permanente contra los peces, los tiburones tigres estos, o los peces tigres estos que son bigotudos, que se los meriendan y tal. Pero yo lo que sí, había leído muchas críticas, Ana, te diré, y además sabíamos que lo íbamos a tratar en algún momento aquí en el programa, pero había leído un documental que te hará romper de dolor y de emoción. Nunca pensé que lloraría ante la imagen de un pulpo malherido. Yo no me he identificado con ninguno de esas críticas, o sea, me parece bonito, me parece amable, agradable de ver, pero tampoco me parece que tenga un guión así como para un Oscar, ¿no? No, yo creo que realmente el premio o la expectación que ha generado es por lo original del enfoque, ¿no? And the Oscar goes to my octopus teachers, Pippa Ehrlich, Jane Reed and Craig Foster. Primero, hacía mucho tiempo que no se llevaba un Oscar un documental con un tema que hable de alguna manera, vamos, directa o indirectamente de ecología. Me parece que es un buen canto, ¿no?, a la protección del medio ambiente, y hace una cosa que está muy bien, tú lo estabas diciendo, él baja todos los días y graba, sistematiza de alguna manera en la vida del pulpo su presencia, y eso hace, como tú decías, que el pulpo se acostumbre, y lo hemos visto con otros animales, pero realmente no lo habíamos visto en el mundo submarino. Luego me parece que está muy bien también, que es la primera vez que gana un Oscar, si no me equivoco, un documental sudafricano. Pone en valor un poco también ese territorio que, bueno, no suele ser muy alabado o conocido o frecuentado, y les ha ayudado mucho. El propio presidente de Sudáfrica lo dijo cuando ganaron el Oscar. No me ha hecho llorar. Por otra parte, no me ha conmovido. Lo que me ocurre es que me ha parecido un enfoque muy original y por eso me ha desconcertado. De algún modo, se dio cuenta de que no era peligroso y se acercó para interactuar con el humano. Y quizás sí que le daba algún tipo de alegría. A ver, es verdad que sí consigues una cierta empatía con el animal y con los animales, y para la gente más sensible verlo, pues seguramente cambias un poco la perspectiva, porque al final nosotros, como somos omnívoros, pues intentamos quitarle toda pátina como de seres sintientes a todo aquello que nos echamos a la boca. Y alguien decía, joder, pues es que comerme un pulpo en estas circunstancias tampoco, a partir de ahora, no sé si lo voy a... Oye, María Galería me dijo, yo ya no quiero volver a comer pulpo. Y digo, pero si es que es uno de mis animales favoritos, ¿y ahora qué vamos a hacer? No siempre es fácil. No siempre es fácil convivir con esas imágenes. Pero te voy a contar una cosa que seguro que no sabías. No viene recogido en el documental, Ana. ¿Tú sabes que el pene del pulpo es uno de sus tentáculos? Boom, no me digas, no sabía. Boom. Lo digo porque como a la gente le gusta tanto comer tentáculo, es que el otro día salió este tema en la cafetera y se montó un revuelo. Lo dijo. No lo sabía y efectivamente sí. No recuerdo que lo cuente, ¿no? No lo cuento, porque además creo que era una... no sé si los pulpos son hermafroditas. Tienen los dos sexos, no lo sé. Bueno, el caso es que de esto no habla el documental, traza una supuesta relación de amistad entre el buceador y el pulpo, a quien sigue. Sirve como excusa también para explicar los peligros a los que se ven sometidos y la dura batalla por la supervivencia de este pequeño animal ingenuo que vive entre las rocas. Que también te digo, sabes que yo lo vi con el pequeño Fer, y el pulpo es un cazador. Y el pulpo caza unos bichos que se los devora, pero vamos, que les rompe la cáscara, que les mete el aguijón hasta que los revienta. Y me dijo, hombre, papá, lo mejor es ser pulpo, que no te toque ser concha. Era un día tranquilo y claro. Salió de un rincón y vio a un cangrejo. El problema cuando eres un cangrejo es que de repente te puede cazar un animal líquido. Puede pasar por cualquier pequeña grieta. El cangrejo pareció notarlo y se escondió debajo de una anémona enorme y venenosa. Porque podían haber hecho el documental sobre las conchas, digo, claro, es que puestos a esto... De todas maneras, hace una cosa muy bien el documental, que yo creo que eso en este momento, o por lo menos yo por eso entré
una vez puesto entre más al documental, es el tono. Es como relajante, entre que es debajo del agua gran parte y que la voz del tipo es muy suave. No sé, yo creo que es muy, muy relajante. Es como cuando te ponen música así un poquito chill. Pues esto es lo mismo. Te lo pones un día un poco intenso y te baja las pulsaciones. Y eso yo creo que de vez en cuando no viene. Viene bien, y de hecho es parte de la magia que te traslada un poquito al universo submarino y a ese tono también, que además es un viaje vital que hace el propio director del documental, y así lo explica. Cuando empezó a descender venía de una situación en la que se encontraba muy mal en lo humano, en lo personal, y ese viaje... Esa fue una experiencia también para él muy iniciática, ¿no? Muy que le permitió mirar la vida de otra manera y tal. Y lo cuenta de forma bastante creíble, porque venía de pasar algunas experiencias malas. Entonces es bonito. Bueno, ¿es recomendable o no? ¿Tú cómo lo ves? Sí. Yo creo que para bajar, ya te digo, temperatura y pulsaciones es perfecto y te permite relajarte y sobre todo es muy original. Yo no me había imaginado a mí misma viendo un documental sobre la relación de un hombre con un pulpo y con esa parte de la naturaleza, ¿no? Así que sí, yo lo recomendaría. Y está tan bien estructurado que no os vais a aburrir, porque está muy bien guionizado, hace juegos muy ingeniosos para que siempre mantenga un poquito de expectación, y es muy agradable, un documento muy agradable para ver en familia también. Ana Pastor, gracias. Neutral. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Peggy 18. Bueno, pues es viernes y abrimos un capítulo, ya lo sabéis, los viernes para hablar del mundo de los videojuegos, esta nueva forma de entretenimiento. Y hay una historia que está siendo muy protagonista en estos últimos días, que todo gamer que se precie está más o menos al tanto de lo que está ocurriendo. Hay una gran polémica entre la compañía Epic Games y Apple, una demanda a cuenta de un juego que muchos de vosotros conoceréis, el Fortnite. Me gustaría aportar datos con los que espero los que me estén escuchando puedan sacar sus propias conclusiones. Se han hecho públicos numerosos documentos sobre los números que maneja Epic Games, empresa, por cierto, multimillonaria que está detrás del famoso motor gráfico Unreal Engine y del fenómeno social Fortnite, acerca de cuánto paga a las compañías de desarrolladores de videojuegos a cambio de regalárselo a los usuarios de su plataforma. Centrándonos en el caso de Rime, juegazo indie de Tequila Works, empresa española, por cierto, por el cual Epic Games les pagó 45.000 euros. Podéis pensar que es mucho, pero eso equivale a comprar unas 3.200 copias. Y lo llamativo es que aquella semana Epic Games registró más de 95.000 nuevos usuarios. Con cálculos rápidos se equivale a 40 céntimos de euro por copia vendida. Desde mi punto de vista son números pírricos y en definitiva pan para hoy y hambre para mañana. Epic Games, desde mi punto de vista, claro, no vino a salvar la industria, sino a hacer negocio. Y la verdad es que yo estoy bastante pez en esto, así que he pedido ayuda a nuestros oyentes y ha acudido en mi socorro Víctor Fernández. Víctor Fernández, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Fernando. Estoy encantado de estar aquí. Pues te lo agradezco un montón, Víctor, porque en efecto sé que hay una disputa que se está resolviendo en los tribunales, sé que está siendo el tema protagonista en las últimas semanas, la relación de esta gran compañía de videojuegos Epic Games contra el gigante Apple, pero no sé muy bien en qué consiste. Sé que tiene que ver con Fortnite, cuya única conexión que tengo es porque juego con el pequeño Fer, que nos hemos viciado bastante a esto y jugamos padre e hijo a dúos, pero no sé muy bien por qué han acabado en los tribunales ambas compañías que están tan separadas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, esto refleja un problema de fondo en la industria, que es la cuestión de los royalties, los porcentajes que se lleva cada una de las empresas por la compra de software o de elementos de software, compras in-app, etcétera. Y todo proviene de agosto de 2020. Como en todas las guerras, el motor de todo este asunto es el dinero. Entonces, Epic, los creadores de Fortnite, llevaban tiempo tratando de conseguir un trato de favor con Apple para obtener un mayor porcentaje de beneficios con las compras dentro de la aplicación de Fortnite.
las normas de Apple especifican que el precio total de cada compra, digamos que Apple se va a llevar un 30% en concepto de royalties. Es un porcentaje bastante elevado, pero hay que decir que no es un porcentaje mayor que tienen la mayor parte de compañías del sector, ¿no? Está un poco en la media. Entonces, el tema de debate sobre todo es ese porcentaje de royalties, ¿no? Epic quería que ese porcentaje se redujera para obtener, evidentemente, mayor beneficio por cada compra, pero Apple se negó. Entonces empezó la guerra. Epic mantenía que había otras compañías que tenían ese trato de favor, ¿no? Entonces decían, oye, nosotros también queremos tener ese trato de favor, tenemos un juego con muchísimos usuarios, ¿no? Entonces tratan de publicar, como Apple dice que no, tratan de publicar una actualización que lo que hace es que las compras se salten el sistema de pagos de Apple, dirigen al jugador a un sistema de pagos propio. Evidentemente, ese sistema no cuenta ni con la aprobación de Apple y además este tipo de iniciativas contraviene directamente a las políticas de publicación, ¿no? Es decir, el contrato de desarrollador, ¿no? Entonces, claro, Apple en este momento les lanza un ultimátum, les dice, os damos una semana, o cumplís las normas de nuestra tienda o bloqueamos vuestra cuenta de desarrollador. Es bastante fuerte porque, claro, Epic es una compañía que tenía un volumen de descargas tremendísimo, altísimo. Entonces, lo que sucede es que Epic se siente fuerte y decide ignorar este ultimátum y empieza a movilizar a su base de usuarios en redes sociales con el hashtag #FreeFortnite, ¿no? Liberad Fortnite. Seguro que te suena de aquella época, de finales de año, verlo por Twitter o por ahí, ¿no? Desde el inicio de la contienda, Epic ha apelado a lo injusto del cobro del 30% por parte de las stores y se ha plantado como el defensor de los desarrolladores. Devolvió el dinero a los que se habían visto perjudicados por el cierre del juego. Dejó que conservaran lo que habían gastado y les devolvió el dinero pese a eso. Sacó un torneo enseguida y regaló una skin a los jugadores de Fortnite llamado Magnate Malvado, que era un señor con cabeza de manzana, y sacó un anuncio llamado 1984 que parodiaba un anuncio antiguo de Apple llamado 1984, donde Apple criticaba a Microsoft. Si Epic gana, será bueno para todos. A largo plazo, los usuarios se verán beneficiados siempre que participen en una plataforma digital. Sin embargo, Epic no está haciendo eso por los usuarios, está mirando por su propio beneficio. Solo el año pasado Fortnite tuvo un beneficio de 5.100 millones de dólares y el 30% de eso es mucho dinero. La cuestión es que incluso, además lanzaron un vídeo reivindicativo que parodiaba el famoso anuncio de Apple de los años 80, el anuncio que fue muy famoso, que era una suerte de crítica estilo 1984 de Orwell, ¿no? La cuestión es que ellos pensaban que Apple cedería ante la presión popular, etcétera, porque la gente se quejó, evidentemente, y todo eso, ya que Fortnite pues, es un juego muy popular, pero nada más lejos de la realidad. Debido a la reticencia de Epic Games, Apple termina por bloquear esta actualización y bloquean también Fortnite en la tienda. Es decir, a partir de ese momento nadie se puede descargar el juego. Y la cuestión es que Apple no es el principal foco de todo esto. Esta cuestión no va exclusivamente con Apple. El mismo problema se aplicó a Google. Intentaron sacar esa actualización que se saltaba el sistema de pagos en la tienda de Google y Google también decide bloquear esa actualización, ¿no? Entonces, llegados a este punto, es la guerra total. Cruce de demandas, acusaciones de monopolio por una parte, etcétera. El 8 de septiembre del año pasado, Apple presenta un escrito ante la Corte contra Epic Games en la que exige una indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento del contrato, ¿no? Y mantienen que la actualización que hicieron, esa actualización que se saltaba el sistema de pagos, causaba un daño significativo a la empresa y el ecosistema de aplicaciones. Decían, es que esto hace que pierda valor nuestras aplicaciones dentro de la tienda. Bueno, lo típico que se dice en estos casos, ¿no? Epic, por otro lado, ¿qué hace? Acusa a Apple de monopolio, ¿no? Entonces, llegados a este punto, pues pide que se restaure, mientras se estudia, se analiza el fondo de la cuestión, que se restaure la aplicación de Fortnite, porque evidentemente sus ingresos bajan al no estar en esta tienda, y también piden que no se bloquee su cuenta de desarrollador con el objetivo de no perder el resto de sus aplicaciones en la tienda, ¿no? Finalmente, el juez accede a esto último, pero no a lo primero, es decir, deja fuera Fortnite y hace que no le bloqueen la cuenta de desarrollador. Bien, a partir de aquí, sucede que para defender su postura, tanto Apple como Epic tratan de dirigir el debate a una cuestión muy determinada. Por ejemplo, mientras que Epic está tratando de demostrar que hay un monopolio,
Apple defiende que hay otras opciones en el mercado para publicar y que su forma de trabajar está orientada a ofrecer una mayor calidad para los usuarios. De tipo, es que en nuestro ecosistema no hay virus, no hay malware, etcétera, tenemos que hacerlo así para mantener nuestra seña de identidad, etcétera, ¿no? Y aquí es donde viene el culebrón, porque empiezan a meter a otras compañías en juego. En el juicio se cita a Microsoft como testigo de prácticas monopolísticas por parte de Apple por un motivo, porque es que da la casualidad de que recientemente Microsoft también tuvo problemas con el servicio de suscripción Game Pass en dispositivos Apple. El Game Pass es como el Netflix de los videojuegos, un servicio de suscripción para poder jugar, a un gran listado de videojuegos por un precio mensual, ¿no? La cuestión es que Apple no les permitió publicarlo en dispositivos de ellos, alegando que cada juego tendría que ofrecerse por separado, lo cual es bastante absurdo, ¿no? Y bueno, pues en este punto en el que estamos, se está presentando muchísima documentación. Hay varias compañías que están convocadas para presentar datos que podría decirse que hasta ahora son secretos de las compañías, y entonces estamos empezando a darnos cuenta de muchas cosas. Claro, es que para que los oyentes se hagan una idea de la dimensión de la que estamos hablando, no hay muchos datos del número de descargas, pero los datos que se conocen, hay algunos filtrados de 2019, se hablaba que Fortnite tenía más de 250 millones de cuentas registradas, que tendría actualmente, pero es pura rumorología, en torno a 300 millones de cuentas registradas. Fortnite es un juego, un shooter, un juego de disparos. Lo que pasa es que es un juego que ha tenido un nivel de descargas tan elevadísimo que se ha convertido en una auténtica fuente de negocio. No sé si es el primer motor de negocio de una compañía como Epic o uno de los primeros. ¿Es posible? ¿Te suena este dato? Sí, efectivamente. Vamos a ver, Epic sobre todo de lo que más dinero gana es de este juego y también de herramientas de desarrollo. Unreal Engine, que es un motor de desarrollo, ¿no? Un motor de juego sirve como base para crear otros videojuegos. Así que como Apple tiene una tienda a través de la cual se descarga, claro, Epic está en posición de fuerza y puede exigir condiciones diferentes, pero Apple no parece estar dispuesta a ceder el pulso y entonces esto se está librando en los tribunales. ¿Qué posibilidades hay de que cómo parece que se va a resolver? ¿Hay algún indicio o no? Vamos a ver, lo que pide Epic tiene poco fundamento en la medida en que no existe un monopolio con el videojuego Fortnite, en el sentido de que está publicado en absolutamente todos los sistemas de todas las plataformas que hay. O sea, un usuario puede elegir jugar a Fortnite en diversos sistemas, pero sí que se están desvelando ciertas prácticas sospechosas por parte de Apple. De hecho, se están desvelando documentación que tiene que ver con Netflix, con acuerdos secretos que había sobre la mesa para que Netflix no se fuera de la aplicación porque veían que los royalties también eran muy elevados, cosas del estilo. Se están viendo ahí y se está desvelando que existe un debate de fondo, un problema de fondo, y que Apple tiene cierta culpa, ¿no?, en llevar hasta el extremo sus prácticas, ¿no?, hacer que los desarrolladores pasen por el aro. Entonces yo, sinceramente, no sé en qué va a acabar esto. Lo cierto es que se pone interesante porque estamos descubriendo un poco cómo funciona la parte de atrás de estas compañías, ¿no?, que tienen sus emails que se mandan entre directivos para negociar ciertas cosas por detrás, etcétera. Pero fuera de eso, la verdad es que me parece una cuestión complicadísima de evaluar en este momento. Estoy viendo a esta hora el juego no se puede descargar de la tienda de Apple, de la tienda para iOS. No está subido, ¿no? No, en este momento no se puede descargar porque existe ese bloqueo que, salvo que el juez diga lo contrario, Apple no está obligada a revertir, ¿no? Entonces, claro, en esta cuestión es que, la verdad, vamos a ver, en el mundo de las aplicaciones, de los videojuegos, no todas las plataformas tienen usuarios de la misma, llamemos entre comillas, calidad, ¿no? Hay aplicaciones que por su idiosincrasia los usuarios tienden a pagar más dinero. Los dispositivos de Apple son una de esas plataformas. Los usuarios, llamémosle usuarios de pago, los paying users, suelen pagar más en plataformas como Apple. Entonces Epic está perdiendo bastante dinero con esto, porque despublicar en una plataforma tan importante para ellos, en cuanto al valor del tipo de usuarios que hay allí, está haciendo bastante daño en el bolsillo. Por eso Epic quiere solventar esto cuanto antes. Bueno, pues es la polémica que está servida en los tribunales a cuenta de este popular videojuego del Fortnite, la bronca que mantienen con
con Apple. Víctor Fernández, del complejo Lambda. Gracias, Víctor, de corazón. Muchísimas gracias a ti y, bueno, encantado de estar aquí una vez más. Muchas gracias. Hola, cafetera. Esta semana salió la noticia de cómo va a ser el E3 de este año. ¿Y qué es el E3? Seguro que algunos no lo conocéis, pero se trata de la feria de videojuegos más importante del mundo, que se celebra todos los años en Los Ángeles. Como sabéis, por el tema de la pandemia, el año pasado se tuvo que cancelar y este año han comentado que será completamente digital. Se podrá acceder a ella mediante un portal oficial en internet y también a través de una app. Y bueno, además de eso, pues muchas compañías van a hacer su propia conferencia, entre comillas, en sus canales oficiales de YouTube, de Twitch, etcétera. El evento va a tener lugar a partir del día 7 para la prensa y a partir del día 12 de junio para el público. Así que, bueno, estaremos pendientes porque os aseguro que va a haber muchas noticias. Se espera mucho de las nuevas consolas de Nintendo, Sony, Microsoft. Y bueno, la verdad es que estamos expectantes porque hace tiempo que no tenemos noticias sobre videojuegos. Así que nada, a ver qué pasa y espero que estéis pendientes. Hasta luego. La cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. Viernes de relatos, viernes de cuentos, los relatos, las historias, las anécdotas, la vida de los oyentes, esas aventuras que nos hacen llegar y que Ainhoa Goñi transforma en relatos literarios con su habilidad. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal estás? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. Bueno, ya sabes, a 200 como siempre, pero que no pare. Con la vida acelerando. Yo lo necesito, sí. Sí, total, sí. Con la vida acelerando. Pero respirando mucho, respirando mucho. Yo soy de tener muchas cosas, pero de tomármelo con calma. Y en estos mensajes en botella que llegan desde los oyentes de la cafetera, estas historias en los que, bueno, cuentan una pequeña anécdota que tú transformas en ese relato. Uh-huh. ¿Dónde nos vamos esta semana? ¿Qué destapamos? Voy a destapar la caja de Pandora. No. Nos vamos a la vida de una persona que es muy importante en mi vida y que me ha contado a lo largo... Sí. Ay, ¿qué nos vas a contar? ¿Nos vas a contar pues algo? Os voy a contar pues partes de la vida de mi madre y de la vida de muchas mujeres también de esa generación y algunas todavía de las nuestras, ¿no? Cómo han luchado en un mundo de hombres, cómo, bueno, pues han tenido que convencer a los padres para que les dejasen estudiar, ¿no? Aunque algunos sí que vivieron la posibilidad de ir a la universidad, de tener, bueno, no sé, formación. Por ejemplo, mi madre tuvo que pelearse muchísimo y no fue fácil, entonces siempre ha tirado por ahí, ha sido muy creativa, bueno, y en fin, acabó, la verdad es que siendo feliz y haciendo un montón de cosas, pero es verdad que, bueno, a algunas les cuesta más, ¿no? Y han tenido que luchar un poquito más para conseguir lo que ya en otras generaciones hemos tenido más fácil. Entonces, bueno, pues os cuento unos pequeños retazos de su vida y sobre todo en general es poner en valor la lucha que tienen que hacer hoy en día muchas mujeres también en muchísimos países y en el nuestro también. Bueno, solo por nacer mujer, ¿no? Tenemos que luchar más y no ya hacernos hueco en un mundo de hombres, sino incluso conseguir formarnos para tener una oportunidad real y luchar por lo que nos pertenece, ¿no? Y si hay alguien que sabe de retos, de la lucha de las mujeres, de los sueños aparcados, de los horizontes de esfuerzo, de nadar contracorriente, esa es Isabel Cadenas, Chabela Cadenas. Chabela Cadenas, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Hoy cuántas ganas teníamos de volver a escuchar tu voz con lo que nos gusta, cómo resuena en las ondas radiofónicas, Chabela. ¿Qué tal te encuentras? ¿Qué tal estás? Bien, ha sido una semana fácil, digamos, para nadie yo creo, pero bien. Son tiempos de muchas dificultades, pero fíjate el extraordinario reto. Es verdad, siempre estás implicada en movimientos feministas, las reivindicaciones, el 8M, y es una permanente batalla. También, como decía Ainhoa, la de las mujeres
Y esa generación de mujeres, además, que tuvo que luchar, ahora hay un contexto en el que los ciudadanos están dispuestos, o una parte de la ciudadanía está dispuesta a escuchar esta problemática, pero hubo un tiempo en el que las dificultades eran doblemente extraordinarias, ¿no? Sí, bueno, siguen siendo tiempos difíciles, pero evidentemente, como ha dicho Ainhoa, cada vez avanzamos más, ¿no? Y yo creo que la generación de nuestras madres, las mujeres que tuvieron que hacerse mayores en la transición, ¿no? En un tiempo que parecía un tiempo como de mucha esperanza, pero que a la vez también les golpeó doblemente, ¿no? Algunas, Justa Montero, una compañera feminista, siempre dice que cuando se hizo la Constitución, ¿no? Ayer nos decían que ahora no tocaba, ¿no? Que el feminismo no tocaba, que ahora se trataba de hacer otra cosa, ¿no? Avanzar la sociedad, pero solamente una parte de la sociedad, porque todavía no era el momento del feminismo, ¿no? Y esto lo hemos escuchado las mujeres pues muchas veces, ¿no? El ahora no toca. Seguro que Ainhoa lo ha escuchado también. Hombre, y tanto, desgraciadamente. Una batalla, un reto. Tú participas, estás en todos los movimientos. Vaya tiempos estamos viviendo, decías antes, estamos viviendo momentos complicados también. Hemos visto cómo la extrema derecha, el discurso homófobo, fascista, incluso se coloca sobre la mesa en la televisión, en la política. Da un poco de pavor, ¿no? La posibilidad de vuelta atrás. Sí, la verdad es que yo no sé si soy optimista, pero desde luego no estoy optimista. Ojalá sí lo sea. Pero no sé cómo se puede hacer para retroceder. Me parece que el discurso de las redes sociales se está volviendo como... No hay manera de pararlo, ¿no? Y además las maneras de pararlo muchas veces tienen que ver con vulnerar derechos fundamentales, que tampoco es el camino. Entonces yo estoy perdidísima, la verdad que no tengo ninguna respuesta. Bloquear es el camino, Chabela. Hazme caso. La gente puede expresarse gritando en sus cuevas si quiere, pero no tienen por qué gritar al oído de nadie. Creo que en redes es mucho más complejo, fíjate, ¿eh? Sí, pero es que a mí me preocupa mucho las redes y creo que en redes es, no sé cómo regular eso, la verdad. Es dramático de todas maneras ver cómo se instala el discurso y cómo de alguna manera se contagia a tanta velocidad. ¿No? Parecía como una etapa superada o que por lo menos que podía mirar hacia el futuro, pero hacia atrás. Sí, totalmente. Sí, no tengo respuesta, la verdad. O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, después de lo que pasó en Madrid, ¿no? La semana pasada con las elecciones, y ver a la gente, pues eso, cada vez más, a alguna gente, ¿no? Hablando como de libertad en estos términos de que cualquier cosa es libertad y por delante está mi libertad y mi individualidad. Esto antes no lo oíamos, ¿no? Y ahora se dice como con una facilidad y además como con una arrogancia que yo desconocía, la verdad. Oye, ¿y qué tal estás tú? Porque tienes un proyecto muy bonito, un proyecto precioso, este podcast De eso no se habla. ¿Qué tal vais? Pues terminamos la primera temporada en diciembre y fue precioso. La verdad que yo no me esperaba que hubiera tan buena recepción y todo tan bonito en realidad, ¿no? O sea, como la comunidad que se generó alrededor del podcast y sobre todo alrededor de los protagonistas y las protagonistas de cada historia y alrededor de los silencios que construyen nuestro país, por desgracia. Y ahora estamos pensando qué hacer para la siguiente temporada. Encontrando las condiciones materiales para hacer la siguiente temporada, que suele ser lo más difícil, como bien sabes, Fernando, en proyectos independientes, y tratando de encontrar maneras de hacer la realidad y de seguir. Ya estamos, hay muchas historias que queremos hacer, que ya tenemos ahí en fila esperando para ser producidas, pero sobre todo eso, buscando las maneras de hacerlo dignamente, digamos. Muchísima suerte, porque la verdad es que es un trabajazo de muchísimo nivel. Chabela Cadenas, ella es Isabel Cadenas, el relato de Ainhoa Goñi al que va a poner voz. ¿Este relato cómo se llama, Ainhoa? Pues se llama Ladrones de Vidas. Y eso, dedicado a mi madre especialmente, claro, a Mercedes Sainz y a todas las mujeres que están en estas situaciones y con un aviso a lo que yo llamo ladrones de vidas, que también puede ser machistas, que es queridos, ya ha llegado nuestra hora, ¿no os parece? Ella era una mujer que quiso ser y no fue. Ella es una de las decenas, centenares, miles y millones de mujeres que no pudieron ser lo que quisieron, que no fueron, que no eran y que no son. Son, claro que son, pero son otra cosa. Son una mezcla entre lo que quisieron ser y son. Aprendieron a reinventarse. Aprendemos a reinventarnos. Vivir en una vida que no quieres.
acostumbrarte a ese nuevo destino e intentar ser feliz. Pero ella quería ser feliz y libre. Todas queremos ser felices y libres, pero esa palabra está prohibida para muchas. No existe en el vocabulario de muchos. Ser libre. Qué difícil ser libre sin ser cautiva de esa decisión. Qué complicado ser libre sin sufrir las consecuencias que pueden llegar en forma de abandono, vergüenza o distancia de los tuyos. Y se mezclan las emociones, los sentimientos y las razones porque quieres amar la vida que tienes, la amas, has aprendido a hacerlo, pero no la querías, no la buscabas, no la pensaste, nunca la imaginaste. Ella es una mujer que nació antes de tiempo, como siempre dice ella. Lo que ella todavía no quiere creerse es que ella no nació 2 generaciones antes, ella nació 1000 generaciones antes. Porque ella tiene claro cómo tenía que haber sido, qué tendría que haber hecho, qué habría estudiado y qué cosas no repetiría si volviera a nacer, pero esta vez dentro de 1000 años. Y en el fondo siempre he pensado que esas mujeres son unas superheroínas, porque llevaban 2 vidas a la vez. Muchas siguen llevando 2 vidas a la vez, la que quisieron ser y la que son. Y ven en su mente esos días de universidad que nunca llegaron, y diseñan edificios en el aire, dictan sentencias, operan tumores imposibles o dirigen el mundo desde un despacho. Y mientras sus cabezas recrean lo que pudieron ser, pero no son, cocinan, trabajan en otros trabajos que no han elegido o cambian pañales 1000 veces al día. Superheroínas con una vida secreta inventada, decorada hasta la saciedad, buscada en las noches de insomnio. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Porque yo no estoy sola. No estamos solas. No lo estamos. ¿No veis lo que vemos nosotras? ¿Nosotros? ¿No veis lo que está pasando? Porque no quiero pensar mal. Prefiero pensar que no nos apoyas porque no entiendes lo que pasa, que pensar que no lo haces porque esta desigualdad te beneficia. Porque nos quieres a tu antojo, sometidas y pidiendo ayuda. Porque no nos engañemos. Nuestra historia, la de las mujeres, no es solo de las mujeres. Porque si es de las mujeres es de todos, aunque muchos no lo entiendan. Y nuestra historia, la de todos, no se va a arreglar en 10, 20 o 30 años. Ha mejorado, hemos ganado todos, pero el camino es largo y a veces las fuerzas flaquean. Ella no consiguió lo que quería, no entonces, pero se ha pasado el resto de su vida, de la vida que ella sí ha podido elegir, haciendo lo que le ha dado la gana, como una mujer libre. Siglo XXI. Siglo XXI y todavía seguimos con lo mismo. Ella ha nacido 1000 años antes de tiempo, 1000, porque no pinta bien este nuevo mundo para estas antiguas y nuevas mujeres. ¿Cuántas mujeres hay como ella? ¿Cuántas mujeres hay como ella? Mira a tu alrededor. No busques en generaciones pasadas. Mira ahora mismo a tu alrededor. Tus amigas, tus vecinas, las mujeres que conoces, las niñas que ves corriendo por la calle. ¿Cuántas no son lo que querían ser? ¿Cuántas no hacen lo que quieren hacer? ¿Cuántas siguen con sus sueños congelados? No me hables si eres un ladrón de vidas. No me mires, no me sientas, no me pienses. No soy un juguete en tus manos y no, feminismo no es lo contrario de machismo. No, el problema no lo tengo yo, lo tenemos todas y lo tenemos todos. Hay personas, grupos, individuos que están llamados a sufrir, a pelear cada batalla, a luchar cada día, con cada decisión, con cada elección, por cada sueño. Pero nosotras siempre hemos sido de soñar, porque así los triunfos, aunque tarden en llegar, se disfrutan más. Soñamos con tener una cuenta propia, con no ser hija de, madre de o mujer de. Soñamos con ir a la universidad y luego con que nuestras familias nos dejasen ir a la universidad. Qué curioso es que les dé tanto miedo que seamos libres, que estemos formadas, que compitamos en igualdad de condiciones, que vivamos una vida con las mismas normas.
Y tardamos en poder votar, pero lo logramos. Qué miedo les daba a algunos que soñábamos con ser iguales, iguales, iguales. Ser iguales. Qué expresión tan breve para una lucha tan larga, tan histórica, tan infinita. Pero hemos aprendido a conseguir las cosas poco a poco. No vamos a parar, porque la justicia llegará, aunque algunas compañeras no lo vean. Para bien y para mal, nos hemos acostumbrado a que las cosas buenas, las de verdad, las justas, siempre llegan poco a poco y con algo de retraso. Ya es la hora. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.